Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te quiero dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por los momentos que nos toca vivir, Señor. Estos momentos, por difíciles que se vean dentro de la iglesia, son momentos de gracia, donde finalmente, Señor, podremos ver quién es verdaderamente un católico y quién no. Quién verdaderamente estaba en la iglesia por ti y quién estaba por los hombres. Y los que estaban por los hombres se irán. Los que estamos por ti, Señor, nos quedamos hasta el final, pase lo que pase. Tú dejaste esta iglesia. Tú dijiste que siempre iba a haber quien cause escándalos dentro de la iglesia. Pero hay del que los cause. Tú dijiste que el que permanezca hasta el fin se salvará. Tú dijiste que el que no come tu carne y no bebe tu sangre no tendrá vida eterna. Tú dijiste que a quienes escuchen a los que tú enviaste, a ti te escucha. Por eso te pedimos, Señor, que nos mantengas firmes y fiel. No ciegos, no tontos, no papólatras, pero tampoco antipapas, sino fieles a la doctrina de la iglesia que siempre se ha enseñado. Y que hagamos, Señor, lo que tú has dicho. Escuchen lo que les dicen, pero no los imiten. Hay cosas que no podremos imitar, pero hay otras cosas que podemos aprender bastante y hay unas que tenemos que hacerlas. Danos la virtud y la gracia a medida que vamos conociendo el catecismo, ir aprendiendo a discernir lo que está bien y lo que está mal, ir aprendiendo cada vez más de la doctrina de la iglesia para saber cómo actuar en las cosas que vengan. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ánimo, ánimo, no se me vayan a desanimar, esta iglesia no va a parar. Cristo la fundó, nadie la va a poder parar, ni siquiera nosotros los malos católicos la podremos destruir. Así que ánimo, ánimo, y profundicemos lo que la iglesia ha enseñado siempre y no nos escandalicemos. Siempre ha habido problemas en la iglesia, siempre ha habido buenos papas, malos papas, siempre ha habido buenos cleros, malos cleros, buenos laicos, malos laicos, siempre ha habido de todo. Así que no nos asustemos, ánimo. Nuestra fe está en Cristo, en Él, nadie más. Número 1863. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. 99. Tenía que ser San Agustín. ¿Quién más? ¿Quién más habla así de profundo? Numeral 1864. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Mateo 12:31. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. ¿Ven que no es Dios buscará la manera de salvarte?
podemos ver claramente, lo voy a leer otra vez, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Aquí sí no me voy a poder aguantar, tengo que tocarlo. Bendigamos a toda persona, amén. Pero pregunto yo, aunque la iglesia dijera bendigamos a los homosexuales como matrimonio, como pareja, que no fue así como lo dijeron, pero digamos que así se dijo. Yo pregunto, ¿de qué les va a servir esa bendición si no hay un arrepentimiento? Si no hay un deseo de cambio de vida. ¿De qué les serviría? ¿Qué se gana la iglesia con bendecirlos? Si al final de cuentas derechos al infierno se van a ir. Si no se arrepienten. Pero si se arrepienten, hay misericordia infinita. Si se arrepienten, hay misericordia infinita. Entonces el perdón no llega porque, ay, Dios buscará la manera de salvarte. Ay, no te preocupes. Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Cómo te va a pasar? ¿Cómo te vas a ir al infierno? Por favor, si Dios conoce nuestras debilidades, no te preocupes. Atente. Atente, chiquito, decimos en México. No, mis hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento, una conversión, rechazar el pecado. Si no, no pasa nada. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación y a la perdición eterna. Y sin embargo, la gente que nos dice, estás juzgando, ¿cómo te atreves a decir que se van a ir al infierno? ¿Por qué juzgas y condenas? Porque está escrito, el que no se arrepiente no podrá ser perdonado. Punto. Nada que Dios buscará la manera de salvarme. Te vas al infierno, me voy al infierno, así de fácil. La proliferación del pecado, numeral 1865. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valorización concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Numeral 1866. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales, que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Numeral 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano. El lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Numeral 1868. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos en ellos. Participación directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Perdón, mis hermanos, aquí tengo que parar. ¿Alguna vez te han dicho, no juzgues? No juzgues. ¿Cómo te atreves a decirle a esta persona que está mal? Cada quien que viva como quiera. Al fin de cuentas, amor es amor. Si ellos quieren, ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Tú qué te metes? Si no te metes, tú eres responsable de esos pecados también. Si no somos capaces de ser valientes, de predicar el evangelio y corregir cuando alguien esté equivocado, nosotros tendremos que pagar por esos pecados también. Por eso nos metemos. Numeral 1869. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar en ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. La estructura del pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal.
En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Resumen, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Romanos 11:32. Numeral 1871. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Ahí veremos si queremos hacerle caso a los hombres o a Cristo. Numeral 1872. El pecado es un acto contrario a la razón. Lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Pregunta: ¿los homosexuales no hacen estas tres cosas? Es contrario a la razón. Un hombre con hombre, mujer con mujer. Lesiona la naturaleza del hombre. Dejan de ser hombres para convertirse en algo que nunca serán. Y atenta contra la solidaridad humana. Se va exterminando la humanidad con los homosexuales. Numeral 1873. La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por sus objetos. Numeral 1874. Elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad, sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Imposible. Un homosexual, ¿acaso no es un pecado mortal practicar la homosexualidad? Entonces bendícelos todo lo que quieras, de nada les va a servir. Si no se arrepienten, si se arrepienten, siempre han sido acogidos. Así que no hay necesidad de nada nuevo. Siempre ha estado eso ya instituido en la iglesia. Bendigamos a todo aquel que quiere bendición. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. Numeral 1875. El pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Numeral 1876. La reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Mis hermanos, palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Ven que la doctrina se mantiene pura. Que la estemos olvidando o no la estemos practicando es otra cosa, pero la doctrina sigue firme y pura. Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Hoy terminamos temprano porque ya mañana continuamos con la sección La Comunidad Humana. Tengan un bendecido día.